Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos, un programa en el cual sería Tu Onda Club, una radio de estilo, siempre con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que siempre nos acompañe este día. Gracias, Hugo. El gusto y el privilegio es mío que me tomen en cuenta. Muchísimas gracias. Sergio, como hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre el tema de fútbol, no sé si has visto algún partido sobre el Mundial y por qué te ha llamado tanto la atención. Sí, he tenido la oportunidad de ver prácticamente el día sábado, que es donde tengo oportunidad por mis diferentes ocupaciones profesionales. Sí. Y de estudio también, como te comenté, yo sigo estudiando luego posgrados, maestrías. Sí, sí. El partido de Argentina versus México fue un partido muy interesante. Han habido muchísimos, ciertamente. Uruguay jugó esta semana. También lo hizo Argentina con Polonia. También lo ha hecho equipos muy fuertes como Alemania, España, entre otros. Sin embargo, ese partido me resultó sumamente interesante por varias razones. Primero, porque veíamos nosotros el representativo del área de la CONCACAF, como es México, enfrentarse frente a una constelación de estrellas de la albiceleste, el representativo gaucho, como le decimos nosotros en el cono sur, y charrúa, Uruguay, para definir conceptos, pero en este caso lo hacía contra el equipo del mejor jugador del mundo, Leo Messi, la pulga biónica, y que para muchos desde ya puede estar quizás en tela de juicio porque no hay verdades absolutas, donde muchos ponderan ya no a Maradona, Messi, sino que ponderan a Messi contra Pelé. Pelé fue un monstruo dentro de la cancha. Falta nada más buscarlo en YouTube para que las nuevas generaciones puedan entender lo complicado que resultaba ser el balompié en aquel entonces, mucho más complicado que en la actualidad con el tema de la tecnología. Sin embargo, volviendo al análisis, que es interesante hacerlo, la albiceleste se enfrentaba agónicamente frente a México. México venía de empatar frente a Polonia y tenía 1 punto, pero la albiceleste tenía 0. ¿Qué fue lo interesante de todo esto? Lo interesante es que, si bien es cierto, Argentina le arañó los 3 puntos a México, pero México fue un digno representante, Hugo, del ex área de la CONCACAF. Se le paró a Argentina y, como te decía el viernes pasado, que también te mencioné, que venía este partido, México juega de tú a tú contra cualquier equipo alrededor del mundo, y particularmente que Argentina ha sido en diferentes oportunidades campeón del mundo. Lo hizo con Kempes, lo hizo con Maradona, pero Argentina como tal tiene a una constelación de jugadores, y siempre lo ha tenido, igual que Brasil, jugando en las ligas más exigentes en el mundo. Una vez dicho eso, es interesante decirlo que en el ordenamiento o el dibujo táctico que ambos técnicos, Scaloni de un lado argentino y por el otro lado el representativo de México, también tiene a un técnico argentino que fue entrenador de la selección argentina y también del Barcelona, y que es importante decirlo. Sobre esta base había dentro del terreno de juego dibujos tácticos muy interesantes que invitaban al buen fútbol, que no se replegaron defensivamente, sino que trataban de ir buscando precisamente abrir el marcador. Eso trajo un muy buen fútbol. La media cancha fue fundamental para establecer ese estira y encoge, tanto la posición de los jugadores de contención, que es eso, pleito, fuerza, como los creativos hacia adelante fueron muy interesantes. México tuvo propuestas muy, pero muy buenas. De hecho, yo te podría decir que no solamente la posesión del balón en los primeros minutos, sino que también la posibilidad concreta de abrir el marcador la tuvo México, donde Argentina empezó a bailar al son del mariachi. En los primeros minutos, y que México realmente fue
como yo ya te lo había dicho el viernes pasado y lo ha sido, no solamente ha sido un digno representante en esta justa deportiva, sino que yo recuerdo, y te lo traigo a colación, los mismos conceptos que esgrimí el viernes pasado, cuando México fue invitado a la Copa América. Antes se estaba dando esa tradición, pero fue invitado como las confederaciones del otro lado del mundo, y fue invitado y prácticamente México llegó a la final. Dejando a grandes equipos en el camino como Brasil, como Bolivia, como Perú, etcétera. Y llegó a disputar la final México contra Argentina. En aquel entonces, jugando de tú a tú, que México tenía una constelación de estrellas interesantes. Yo recuerdo esa selección. Tuvo al arriete Hugo Sánchez, 2 veces Balón de Oro y Pichiche en Europa. También estaba el Beto García Aspes, estaba Luis Alves Saguiño, estaba Nacho Ambriz, el Brody Jorge Campos, como cancerbero bajo de los 3 palos. También tuvo a Luis García, que militaba en aquel entonces en el cuadro colchonero. Tenía también a jugadorazos como Carlos Hermosillo, entre otros, de los cuales ahorita recuerdo un poquito. Y se le paró a una Argentina que también estaba Sergio Goicoechea, si no mal recuerdo, debajo de los 3 palos, como cancerbero de la albiceleste. Tenía a Menotti en una segunda edición, si mi mente no me es infiel, pero tenía otros jugadores también como Gabriel Omar Batistuta, el Rey León, que militaba en la Fiorentina, en el calcio italiano. Estaba Leo Rodríguez y también estaba Diego Latorre, Canigia, entre otros, que podría mencionar. Y Argentina prácticamente sorprendió a México y le ganó la final de la Copa América por un saque de banda que los encontró a los mexicanos de una u otra forma confrontando con el referee y de algo que ya había señalado, y ahí fueron sorprendidos y al final fue la diferencia por la cual ganó, pero una diferencia muy mínima. Me voy entonces nuevamente al partido haciendo referencia un poco a la historia de los enfrentamientos que han tenido. Llegaban precedidos los 2 grandes equipos. Tú sabes que México, entre los fogueos que tiene, es contra Noruega, es contra la selección de la Rosa, Inglaterra en el Azteca, o también el Rose Bowl de Pasadena, California, donde normalmente los connacionales de este país azteca lo pueden ver. En otros escenarios deportivos también contra las Águilas del América, el Barcelona de España, etcétera, el Manchester United, cuando tiene la pre-season, que es la pretemporada. Pero México como tal juega en el Azteca y dentro y fuera de este, que es el recinto, la casa, el Coloso de Santa Úrsula, y se ha enfrentado contra Sven-Goran Eriksson cuando dirigía el representativo de la Rosa, Inglaterra. Lo ha hecho también contra la Naranja Mecánica, Holanda, lo ha hecho contra Noruega, Italia, etcétera, equipos que han llegado y que juega de tú a tú con ellos también en Europa, cuando México ha hecho sus giras. Esto le da un roce por la formación misma que traen los jóvenes. Esto yo lo vi en México en diferentes oportunidades que he estado. He visto la infraestructura como la WADA que tienen para poder identificar dentro del procedimiento cualquier tipo de sustancias, pero también he visto la formación que ellos tienen desde los clubes, de las fuerzas inferiores, para llegar precisamente y recalar en Europa. Muchos de los jugadores mexicanos no les interesa o no les llama la atención ir a Europa porque ganan igual o mejor en la Liga Mexicana que en Europa y no tienen que estar del otro lado del mundo peleando una plaza como extranjeros, y son estrellas, como por ejemplo los que juegan en los Hidrorrayos del Necaxa, o las Águilas del América. ¿Por qué? Porque recordad que tiene mucha injerencia Televisa San Ángel. He estado yo en TV Azteca y en Televisa. He tenido la oportunidad de estar en esos monstruos de la televisión. Ahora Televisa Deporte Network, que ha creado también su circuito cerrado. Pero es una verdadera industria, y yo lo he podido ver. Pero en el Canal 4, cuando yo narraba partidos de fútbol, recuerdo que yo le daba cobertura a muchas ligas, como la Premier League inglesa, como la Liga Mexicana,
como la liga, ahí veía a José Mauricio Cienfuegos cuando militaba en México, en el Santos Laguna y de Torreón y en el de Mérida, donde estuvo la Tota Carvajal, 5 veces portero de México en 5 mundiales. Y técnico precisamente de José Cienfuegos, que después recala en el Galaxy de Los Ángeles, que también he tenido el gusto de estar allá. He tenido la oportunidad de ver la Major League Soccer, y te comento esto porque también el otro representativo del área de la ex área de la CONCACAF, Estados Unidos, ha clasificado ahorita. Se enfrentó contra Inglaterra y contra Gales en el mismo grupo, un grupo para mí muy complicado. Sí. Sin embargo, pasó a Estados Unidos a la siguiente fase, holgadamente podríamos decir, con Inglaterra. Y eso es interesante por los resultados que se han tenido, porque también Holanda, la naranja mecánica, ha hecho lo suyo. Dentro de estos países que nos representan, Hugo, el tema es quizás un poco complicado, porque es bajo ese proceso, y que ya viene otro proceso de los mexicanos que va a terminar con esta generación, y ya viene otro proceso de los estadounidenses que va a terminar con esta generación. Ya están listos ellos. Canadá ha hecho un papel extraordinario, sí, también. Super. Entonces, yo recuerdo Canadá por allá por el 94 que tenía grandes jugadores. Recuerdo el técnico Bowlen Narducci, el técnico de la selección del representativo de la hoja de maple, Canadá. Pero recuerdo grandes jugadores como John Pesquisólido o Alex Bunbury, que militaban en el fútbol inglés. Entonces, no es casualidad, Hugo, dándole seguimiento un poquito a lo que hablábamos la semana pasada, nadie se saca la lotería si no compra un 20, y tanto Estados Unidos como México y Canadá han invertido en una forma honrada en el material humano que tienen, han identificado los cazatalentos y por supuesto que han colocado a grandes luminarias alrededor del mundo que probablemente no tienen a un Messi, a un Neymar, pero sí Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba el serbio técnico antes de México, Bora Milutinovic, que tuve el gusto de conocerlo y entrevistarlo acá en el país. Recuerdo cuando el serbio Bora Milutinovic le encargaron el Mundial del 94, donde Brasil se alzó con la copa, donde estaba José Roberto da Gama de Oliveira, Bebeto, Romario, Dunga, Tafarel, etcétera, frente la final a Italia, y que pues lamentablemente bajo la tanda de los penaltis, luego del tiempo extra, terminó adjudicándose el triunfo, el Scratch do Ouro de Brasil, la verde amarela, que yo voy con Brasil, lo digo abiertamente, siempre lo he hecho, tengo camisas de Brasil de la mayoría de los mundiales. De hecho, no solamente porque mi padre jugó en contra de Pelé, como hablábamos en su momento, y producción puso las diferentes imágenes acá, sino porque siempre me ha encantado el juego bonito que ellos tienen, el juego bonito. En esta medida, lo que te quiero decir es que en aquel entonces Brasil superó a Italia luego que Roberto, el divino Baggio, falló lamentablemente ese penalti, y pues Brasil se adjudicó en esos términos. Qué bueno por Brasil, pero qué malo por Italia, los tifosi en su momento, porque la torcida quería un triunfo de parte de su representativo. Una vez te he explicado eso y te he hecho un poquito el panorama, vámonos entonces al juego de México, sí, correcto, contra Argentina. Lo que sucedió, México fue un monstruo en la media cancha y realmente cubrieron a Leo Messi, Ángel Di María, entre otros, Lautaro, de una forma espectacular en el terreno de juego. Quizás el roce de Argentina y la diferencia prácticamente se llama Leo Messi. Que en un minuto, esos son los cracks, que en un minuto te cambia todo, con la chistera y la varita mágica, la historia de un partido. Y eso es lo que hizo Leo Messi. O sea, lo cubrieron también, le cerraron los espacios, jugaron dentro de la cancha precisamente bajo el dibujo táctico que ambos proponían.
¿verdad? Un fútbol muy, muy vertical, muy alegre, donde buscaban los goles, jugadas cerebrales muy, muy bien desarrolladas. Me parece que el Tata Martino, al igual que Scaloni, plantearon 3/4 de cancha hacia adelante, 4-4-2, ¿verdad? Con delanteros falsos, donde Leo Messi pues arranca de la media cancha muy bien a pelota dominada, hacia con proyección de gol, que son características muy, muy, muy particulares de él, y que es muy diferente Leo Messi con Cristiano Ronaldo en ese sentido. Cristiano Ronaldo es un ariete de área, con sed de marcar goles, y Messi es un tipo que no solamente crea jugadas, sino que recupera balones porque marca también, algo que tradicionalmente no lo hace Cristiano Ronaldo, que es un caballo jugando fútbol, Cristiano Ronaldo, y que de hecho tuviste que esta semana se desligó de los Diablos Rojos del Old Trafford, del Manchester United, donde he tenido el gusto también de poder estar igual que el Parque de los Príncipes y ver al Paris Saint-Germain frente al Olympique de Marsella, como te comentaba. He tenido el gusto de ver varios partidos de fútbol alrededor del mundo, ver los diferentes posicionamientos de los técnicos, pero también he tenido el gusto de ver el monstruo del Estadio Azteca. ¡Wow! Impresionante, donde mi padre jugó Juegos Olímpicos, eliminatoria mundialista, el mismo mundial contra el anfitrión. Y wow, fue impresionante, que tú me comentabas que tenés videos de esos también. Sí. Hoy hace 52 años El Salvador clasificó un Mundial México de 1970. Uy, sí. En la cual producción me puede ayudar ahí con el video, ¿verdad? En esta fue de la mano de Hernán Carrasco, ¿verdad? Sí, Hernán Carrasco Vivanco, que al hijo lo quiero muchísimo, fue el que dirigió a la selección en el Mundial, pero hay que ser honrado, yo siempre lo he dicho, porque la historia hay que ponerla con luces de neón. El técnico encargado de clasificar a la selección del 70 fue Goyo Bundio, papá de Roberto Bundio, ex compañero mío del Canal 4. Y así fue la historia. Aquí son, mira, breves imágenes donde ves a Juan Ramón Martínez, entre otros, donde no estaban de acuerdo con la decisión arbitral de ese gol que México había marcado. Estaba jugando, imagínate, frente a 130,000 almas en el Azteca, que es la capacidad para que la gente pueda tener una idea. Aquí al Cucatlán le caben 30,000 menos el 10% de seguridad de la FIFA. Aquí le caben 100,000 más. 130,000 personas, para que veas el monstruo. Tiene 4 entradas. Yo he visto partidos de fútbol y he hecho el tour en el Azteca y no estaban de acuerdo. Mira, tenían, bueno, esa gallardía, podríamos decir para otros, podríamos decir esa posición que tenían los salvadoreños, a cabeza Chama Mariona, donde el esférico lo tiró, y muchos de los aficionados que apoyaban en el Azteca a la selección salvadoreña, pero también muchos aficionados que el ruido estar ahí. Yo he estado en el engramillado y he estado también en la parte de arriba. Y he visto el ruido que ocasiona la presión de jugar en el Azteca. Recordad que México tiene varias características interesantes que yo las he percibido, como la altura y también la contaminación del smog que tiene el DF, ¿verdad? Y que esos son factores importantes que juegan en contra de cualquier equipo y a favor del anfitrión México. No, por supuesto, como en Perú, ¿verdad? O Bolivia, donde también he tenido el gusto de estar, y que la altura pues es impresionante sobre el nivel del mar. Sin embargo, estas son imágenes importantísimas porque se jugó contra Rusia, Irán Yashin, la araña negra, contra México, y el primer juego que tuvieron acá en el representativo azteca se perdió 3-0, pero lo importante es que en aquel entonces, Hugo, solo eran 16 selecciones las que clasificaban al Mundial, y El Salvador fue el primer país en clasificar a un Mundial en Centroamérica. El Salvador, no fue otro, Hugo, fue El Salvador. La otra plaza la tenía el anfitrión. ¿Quién era? México. Entonces se abrió la posibilidad, fue la El Salvador. Busca, por favor, si podés buscar cuántas selecciones hay ahora, y te vas a dar cuenta que incluso después de la 32 quieren aumentar de 36, y para el otro mundial que va a ser en México por tercera vez consecutiva, compartido entre Estados Unidos, Canadá y México, van a llegar a 42, si mi memoria no me es infiel.
Y El Salvador tiene, después del 82, 40 años, Hugo, de no clasificar a un mundial, pese a que ahora el número de selecciones que clasifica es mayor. Sí, en este caso las selecciones que clasifican son 32 equipos. Uh-huh. Ahí podemos también ver las imágenes, ¿verdad? 32 equipos en la actualidad, 16 en el 70. Mira, imágenes de entrenamiento, qué interesante. No sé de dónde lo han sacado, pero qué interesante. Donde estaba entrenando la selección, ahí estaba Chamba Mariona, Pipo Rodríguez. Ahí se bajaba del autobús, no un autobús muy pomposo, pero se bajaron del autobús. Ahí veía el cuerpo médico, el entrenamiento. Por ahí iba mi padre, Sergio Méndez, con los pupilos del técnico en aquel entonces. Primero Goyo Bundio, acá lo tenemos, y posteriormente Hernán Carrasco Vivanco. Recordemos que El Salvador ganó la clasificación en el Azteca contra Honduras, la eliminatoria. Jugaron en un recinto neutral, podríamos decir, porque el Tiburcio Carías Andino, que es el de Honduras, no lo podían hacer ni tampoco acá en el Estadio Cucatlán, por la misma rivalidad y mal llamada guerra del fútbol que se estaba viviendo entre El Salvador y Honduras, donde uno de los grandes artífices fue el Chele Medrano, donde después de ingresar a suelo catracho, desfilaron aquí en el Boulevard de los Héroes, cerca de Metrocentro, y por eso se llamó Boulevard de los Héroes. Ponían conejos, tú veías ahí, ¿para qué? Para que los persiguieras como las gallinas y así poder desarrollar tus características físicas. Eran parte de lo que los técnicos implementaban en aquel entonces. De hecho, la plantilla que él convocó, ¿verdad? Sería Raúl Magaña, Tomás Pineda, Juan Guillermo, La Garrobita Pineda, Roberto Rivas, Salvador Mariona, La Burra Rivas, Salvador Mariona, wow. Santiago Méndez Cortés, Osorio, Mauricio Ninón Manzano, Osorio, Mauricio, Guillermo Castro, el Loro Castro. Y antes dijiste Mauricio. Mauricio Manzano. Mauricio Manzano, que estaba ahí en las imágenes, claro. José Quintanilla, Mauricio Rodríguez, Alfredo Vázquez, Pipo Juan Rodrigo, Martínez, Mauricio Pipo Rodríguez. Mario Monjes, Mario Monge, por supuesto. Cermeno, Sergio Méndez, Sergio Méndez. Alberto Villalta, Alberto Pechuga Villalta, que tuve el gusto de jugar también con él. los cuales son los delanteros que convocó, ¿verdad? Salvador Flamenco Cabezas, Flamenco, el monstruo de la media cancha. Ernesto Aparicio, ¿Cómo no? David Cabrera, Jaime Portillo y Elmer Ángel Acevedo. Jaime el Potro Portillo, que lo quiero muchísimo, un señorón, un tipazo. Le mando un abrazo y un saludo, que he tenido el gusto de entrevistarlo, pero también compartir con todos ellos. Fíjate que tengo varios homenajes que a mi padre le hicieron. Sí. En su momento. Él murió, para muchos que no saben, él murió cuando yo tenía 1 año 5 meses en un accidente de tránsito en la curva del Delirio. Él militaba en aquel entonces en el Águila. Él jugó varios partidos para el Águila, para el Atlético Marte, para Luis Ángel Firpo, que fue contratado en la segunda división para llevarlo al circuito de privilegio con 2 goles de él. Militó en la Liga Guatemalteca también con el Cremas de Comunicaciones, pero básicamente el club de sus amores fue, luego de los Bombarderos del Atlético Marte, fue los Emplumados del Club Deportivo Águila, donde, como te comenté el viernes pasado, saltó del cuadro de Santa Elena el Vencedor, luego de ser adquirido por Club Deportivo Águila, y por supuesto era el Arriete, insignia. Jugó con Cariota Barraza, Piño, con Jorge Tupinambá Santos, brasileños de gran estirpe y de características sin lugar a dudas excepcionales, y fueron pues en aquel momento esa camada de jugadores que vinieron del Oriente y que los técnicos tenían grandes complicaciones porque te contabas con tanto talento que no sabías realmente a quién poner. Esos 22 jugadores que recalaron en la selección nacional y que viajaron al Mundial del 70 en México, he tenido el gusto de estar con ellos porque han recibido diferentes homenajes, y desde pequeño yo he estado recibiendo homenajes a nombre de mi padre, Sergio Méndez. Y con muchos de ellos también he tenido el gusto de jugar fútbol con diferentes eventos, y más que todo con jugadores de la selección del 82 también.
Una breve reseña histórica. Aquí tenés a mi padre, nacido en Usulután, Santa Elena, el 14 de febrero de 1943. Militó en diferentes equipos de fútbol, en los diferentes fechas de las cuales están conmemorados ahí. Como Club Deportivo Águila, fue un jugador de fútbol de El Salvador que representó a su país en la Copa Mundial de FIFA 1970 y antes en los Juegos Olímpicos también en México. Tenías a jugadores excepcionales en aquel entonces, como lo que tú has mencionado, Juan Ramón el Cariota Barraza, wow, el catedrático de la zurda. Tenías a Amón Martínez, un jugador excepcional, un delantero terrible, que muchas veces los técnicos se arriesgaban, y digo esto, se arriesgaban porque ponían a dos centrodelanteros, Sergio Méndez Cariota Barraza, mi padre, peleándose contra Pelé. Acá lo tenés en el Estadio La Revolución allá en Panamá. Ahora el estadio se llama Rommel Fernández porque era el jugador que murió en un accidente de tránsito también en España cuando militaba en el cuadro del Tenerife. Sergio, en este caso, ¿qué pasa en el país ya que no podemos avanzar a un mundial? ¿Qué es lo que nos detiene? Pasan diferentes situaciones que yo las he denunciado por el transcurso de mis años. Y lo que pasa, Hugo, es que yo creo porque así homenajes así como podemos ver como su padre, ¿verdad? O sea, creo que llegaremos muy lejos como país también representando a Centroamérica. Sí, bueno, aquí tenías el Atlético Marte, el cuadro de los amores de quién, de el portero, la araña Magaña, el de negro. Él se puso después una gorrita y le decían la araña Magaña, y él tuvo ese mote porque luego de defender los colores de el Alianza y por poco quitarle un penalti a Pelé contra el Santos de Pelé, él después del Mundial del 70 se puso la gorrita igual que la araña negra, Irán Yashin, la araña negra contra Rusia. Por eso es que recibió el mote. Tuve el gusto de conocerlo muchísimas veces. El Chato Vargas fue otro directivo del Atlético Marte. Los bombarderos se destacaron por tener grandes jugadores. Y bueno, en cuclillas, abajo del portero, Sergio Méndez, el tabudo, como le decían. ¿Por qué? Porque somos oriundos de Usulután, Santa Elena. Pechuga Villalta, a la par de la araña Magaña, enfrente de su televisor, a mano izquierda, fue parte de los representativos que tuvieron. ¿Qué sucede en el fútbol, en el balompié salvadoreño? Es tu pregunta. Yo lo he denunciado muchísimas veces, Hugo, porque Dios me llevó a ver de cerca el tema, el fenómeno del fútbol. Pero yo trabajaba en la fiscalía cuando se dio precisamente todo aquel evento de la FEDFUT y las acusaciones que se dieron en aquel momento dentro de la administración de Juan Torres, ingrato sin lugar a dudas para mí lo que se dio, porque Juan Torres, igual que Sergio Torres, habían venido realizando una labor importantísima para nuestro país desde la creación de Luis Ángel Firpo, las tapachultecas que se hicieron cargo de el cuadro manudo o ultralempino, como le decimos nosotros. Mi padre fue el artífice de los goles para llevar a Luis Ángel Firpo a la primera división, al circuito de privilegio. Fue contratado solamente para eso. Luis Ángel Firpo llegó a tener grandes jugadores que se los dio posteriormente a la selección. Creó en el oriente de nuestro país, en la Caldera del Diablo, el Sergio Torres, donde he tenido el gusto de jugar también fútbol. Yo he jugado en la mayoría de escenarios deportivos, que pues, siempre me ha encantado desde pequeño. Empecé en las reservas de varios equipos, pero particularmente escuelas de fútbol. La Paneca Pepsi, cuando estaba en el circuito de privilegio, con el Cayito Mejía, el doctor Rodríguez, le mando un abrazote también, Carlos Rodríguez, que en paz descanse. Estuve con él, con mi mentor en el fútbol, cuando él falleció, y con su familia, abrazote tremendo. Él no solamente me enseñó mucho en temas de fútbol, me enseñó mucho en temas de ser un caballero. Y él me decía muchísimas veces, no, anda a estudiar y luego hablamos. Y entonces él pedía notas. Y tú eras formidable en la cancha. No, quiero ver notas, te decía. Está bien, hiciste 3 goles, quiero ver notas. Y eso es un tipazazazo, eso es lo que hacía el doctor Carlos Rodríguez. Te forma como personalidad. Tremendo, porque él creaba además de profesionales seres humanos. Lo que te quiero comentar de mi paso en el fútbol y todo, como narrador, como jugador,
Es que en la fiscalía yo me pude percatar de varias cosas, Hugo, que cómo han ensuciado la pelota en nuestro país. Sergio Torres dio una ayuda tremenda para este país, igual que lo dieron en su momento los Monederos para Club Deportivo FAS, como lo dieron también para el Águila, en los Mason, en San Miguel, para el Águila, entre otros que estaban ahí. También fue directivo el expresidente Alfredo Cristiani en su momento. Charlé fue directivo, gente que le ayudó muchísimo al balompié salvadoreño. Pero lo que te quiero decir es que ¿quiénes fueron los jugadores que Sergio Torres le dio y formó? Kiko Enríquez, Marlon, que tuve el gusto de conocerlo y estar con él allá en Washington, que estuve también narrando partidos de fútbol en el Audi Food Stadium, pero también en el estadio del Cosmos de Pelé, donde estuvo Hans Franz Beckenbauer. Estuve el gusto de estar ahí también con ellos. Con Marlon Mengíbar, que fue uno de los jugadores que le dio, que era extraordinario. Yo se lo dije a Marlon Mengíbar: si tú no te hubieras lesionado, hubiera sido realmente muchísimo más de lo que tú fuiste. Recuerdo que estaba Mauricio Cienfuegos en el Firpo, estaba Fernando Lazo. ¿Quiénes eran los jugadores en la parte de atrás que tenía? Tenía a Giovanni Triguero, Oscar Camobatres, la Carlanga Rivera. Esos eran los jugadores que dio don Sergio Torres del Firpo a la selección. Pero veamos los jugadores extranjeros que traía. Trajo a Nidelson Silva de Melo, trajo a Fernando de Moura, el brasileño. Silva de Melo luego se nacionalizó salvadoreño y fue parte de la selección. Sí. Trajo también a jugadores que militábamos del Dragón hacia el Firpo. Ignacio el Toto Díaz Arce, que luego militó en la Major League Soccer. Trajo a jugadorazos como Toñiño Teodoro dos Santos, que luego se fue a las Águilas del América. Trajo también a Alexander Prediguer, si no me equivoco, que lamentablemente pues tuvo un paso un poco complicado en el ciclón del Golfo, donde fue relacionado al tema de consumo de drogas. Trajo también a jugadores hacia la selección pero muy buenos, como los que te he mencionado, pero estuvieron en el Luis Ángel Firpo jugadores que trascendieron y que el Firpo luego prácticamente se convirtió en la selección nacional, que se enfrentó en un amistoso, pero se enfrentó a la Juventus de Turín, a la vecchia señora del calcio italiano allá en Estados Unidos. Sí. Ese fue lo que dio don Sergio Torres. Y fue ingrato lo que hicieron, porque recordamos que secuestraron a la esposa de don Sergio Torres. Y fue el desenlace fatal. Y luego a Juan Torres lo trataron muy mal. Eso es lo que pasa, lo ingrato de nuestro país, luego de todo lo que ellos habían dado. Y que ha sido pues el pan de cada día de tratar de utilizar las instituciones para dañar a los demás. La corrupción en el balompié salvadoreño, tú sabes, y hemos hablado acerca de los amaños de partido. Entonces, ¿cómo querés clasificar? ¿Qué necesita El Salvador para ir al Mundial? Necesitan muchísimas cosas. Primero, apartar a todos los delincuentes del balompié salvadoreño. Tú viste también a un tipo que era nicaragüense, que había tomado la identidad de otro, Roger Barberena, y que manejaba la JATFA y que prácticamente negociaba para poner a presidentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Los políticos se meten en el fútbol, y se meten en el fútbol porque quieren saltar a otro puesto político o quieren utilizar el fútbol para lavar dinero. En el fútbol tú ves a gente que está metida en el narcotráfico, tráfico de personas, personas que lavan dinero de casinos, personas que andan metidos en cosas verdaderamente ilícitas y que se meten en los equipos de fútbol y que no les interesa realmente, Hugo, el desarrollo de nuestro balompié. Lo único que les interesa es el reconocimiento hacia ellos, el levantar una copa, y que muchas veces ni levantar la copa, simple y sencillamente sacar la taquilla, y que no les interesa, ya llegaron a una final y no les interesa más nada. Eso, quitar a los políticos. Tú ves a los políticos actuales que han querido echar mano del balompié. Sí, pero han querido echar mano del balompié, que hasta han creado paralelamente otra
otra liga profesional. Y lo han hecho únicamente para adueñarse del fútbol. De hecho, Porque el fútbol es comparó- un producto nostálgico. No lo han hecho porque les interesa. Mentira. Es como dicen los mexicanos. Pues hombre, hermano, hazte para allá para que yo me siente. Eso es lo que pasa en nuestro fútbol. lastimosamente. Lastimosamente. Sergio. Bueno, Sergio, no hemos llegado al final, ¿verdad? Pero siempre queremos que nos des una reflexión sobre la palabra de Dios. Gracias, te agradezco por la oportunidad que me das. Acá la tengo precisamente porque es parte de lo que voy a predicar este fin de semana, y es el Evangelio, la lectura de Mateos 4, del 18 al 22. Mira qué interesante. Una vez Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea. Vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes. Mira qué interesante. Al mar. Porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Cuando yo pasé en el 2019 la prueba con mi familia, que de todos es conocido, Sí. Dios me dio un mandato, Hugo. Yo inicié cuando tenía 16 años estudiando, cuando tenía 14 años estudiando en el Liceo Cristiano. Ahí conocí verdaderamente a Dios. Y en su momento Dios me dio un mandato, y el mandato era precisamente que empezara a predicar. Dentro de esta misma elementos, el sábado pasado estaba meditando acerca de lo que íbamos a hablar, y Dios puso, Hugo, adicionalmente esta palabra que acabo de compartir, otra que me llamó muchísimo la atención, porque a veces yo articulo lo que voy a exponer y Dios lo desbarata y Él me indica, ya sea por medio de una persona, por medio de mi pastor, pues yo soy predicador, no soy pastor, Sí. y me indica qué es lo que ha de venir. Una alabanza, otra prédica, y Él me indica, interpósita persona. Sí. En aquella misma hora, dice Lucas 10, del 21 al 22, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: te doy gracias, Padre, soy del cielo y de la tierra, porque has escondido todas estas cosas para los sabios, y a los entendidos has revelado a la gente sencilla. Dios dice: te enseñaré cosas grandes, nuevas y ocultas. Fíjate, Hugo, que sobre esta situación me llamó muchísimo la atención, porque Jesús tenía los apóstoles, pero dentro de los apóstoles también tenía un grupo más íntimo de amigos con los cuales conversaba. Y dentro de los apóstoles tenía otro grupo. Por ejemplo, había una persona que era rápido al hablar y metía constantemente la pata, y que le falló a Jesús, pero se arrepintió. Era Pedro. Era Pedro. Y él le dijo: el demonio, Pedro, ha pedido por ti para zarandearte como el trigo, pero yo voy a orar por ti para que no te falte la fe. ¿Cómo era posible que el Señor podía orar para que no le faltara la fe a Pedro y a alguien más? Y también oraba para que no le faltara a él mismo la fe, ya que venía el final de sus horas. Pero lo interesante del asunto es que la Biblia solamente destaca que Jesús lloró una tan sola vez. Una tan sola vez, Hugo. Sí. No más nada. El Señor sufrió y tuvo miedo, porque también en el huerto del Getsemaní, antes de ser apresado, el Señor estaba sudando sangre. Y estaba sudando sangre por la gran presión. Los vasitos se le estaban estallando y sudaba sangre, porque Él tenía miedo. Es más, le dijo a su papá: si tú quieres, líbrame, pasa de mí este trago amargo, pero que se haga tu voluntad, más no la mía. Él tuvo miedo, Hugo, como cualquier otro ser humano. Y le dijo a sus apóstoles: qué increíble que no puedan hacer vigilia y orar por mí para que la fe no me falte. Le dijo. También, Hugo, el Señor tenía un grupo más íntimo, y el grupo más íntimo era María, Marta y Lázaro. Pero lo interesante de eso es que el Señor lloró una tan sola vez, y es cuando murió Lázaro, pero no porque murió Lázaro. Y esto es un mensaje que yo le quiero dejar al pueblo salvadoreño. Él no lloró por Lázaro. Él lloró, Hugo, se le salieron las lágrimas,
porque lo confrontaron y dudaron de Él. ¿Cuántas veces usted no ha dudado de Él? Y se lo voy a poner en perspectiva. Jesús decía que amaba inmensamente a su amigo Lázaro. Sí. Pero era increíble que Lázaro, la Biblia no lo dice textualmente, pero sí los especialistas, los teólogos, hablan donde Lázaro se estaba pudriendo. Pero no dicen la Biblia exactamente qué enfermedad. Pero los teólogos advierten que precisamente lo que tenía era lepra. Él se estaba pudriendo. Sí. Y cuando la lepra le daba en aquel entonces, se ponían pañuelos acá precisamente para no inhalar y transmitir esa enfermedad. Como la peste negra, la peste bubónica, que era trasladada precisamente en diferentes modalidades. Este era el caso concreto. Lázaro se estaba pudriendo también internamente sus órganos. Y Jesús decía que lo amaba profundamente. Le llegan a decir a Jesús cuando él andaba predicando que Lázaro estaba enfermo. Y él siguió predicando. Al segundo día que Lázaro estaba en cama. Al tercer día que Lázaro había muerto. Sí. Al cuarto día se presentó. El cuarto día tiene un significado teológico muy interesante y hasta escatológicamente hablando. Tiene un significado muy interesante porque el único que ha resucitado al tercer día es Jesús. Lázaro fue al cuarto, Jesús fue al tercero. Lázaro fue al cuarto, Jesús fue al tercero. ¿Por qué? Porque bajo la doctrina y la creencia judía, al tercer día todavía el cuerpo y el espíritu están unidos, según ellos. Entonces sí. Era peor porque Lázaro ya no estaba. Sin embargo, cuando él llega, Jesús fue confrontado y le dice: si tú hubieras venido cuando se te mandó a llamar, Lázaro no estuviera muerto. Y él lloró. Él lloró porque dudaron de él. Sí. Hombre de poca fe. Y él le dijo: él no está muerto, él está dormido. Como la hija de Jairo, cuando le dijo: salgan a todos los que están gritando y déjenme solos, que ella está dormida. Y le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate. Lo interesante es que se levantó. Lo interesante es que era su amigo. Estaba parte de su círculo íntimo. Sí, sí. Dudaron de él. Se levanta. Y cuando se levanta, no solamente resucitó, sino que ya no tenía lepra. Ya no tenía lepra adicionalmente. Lo trajo de la muerte y lo curó. A Lázaro, ante la muerte de Jesús, si usted leyera un poquito y no le dieran paja, entendería que ante la muerte de Jesús, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, miembros del Sinedrín, llegaron a pagarle a los guardias romanos para que se callaran y que no dijeran que él había resucitado, sino que dijeran que los seguidores de Cristo se habían robado el cuerpo, pero que él no había resucitado. Como dijo: voy a destruir el templo y al tercer día lo voy a reconstruir. Él no hablaba del templo y la iglesia, de la sinagoga. El templo era él. Por eso es que te dice: usted es templo de Dios, del Espíritu Santo. Sí, sí. Cuando él se va, dice: yo me tengo que ir y le voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Ok, pero él lloró. Y te lo vuelvo a repetir, lloró, se le salieron sus lágrimas cuando no confiaban en él. ¿Cuántas veces usted no ha confiado en Dios? Y usted lo ha cuestionado y hasta ha blasfemado. Y el Señor, cuando guarda silencio, Hugo, es porque está obrando. Cuando el Señor guarda silencio, es porque está obrando. Y si usted lo confronta al Señor, al Dios del universo, cuando Él tiene planes y planes de bien para usted y toda su familia, usted está dudando de Él. Imagínese que le están saliendo las lágrimas. Muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, porque así se me fue mandado por Dios y se me dijo: tú vas a predicar. Y por supuesto también hay promesa para mí y para mi familia, pero también hay maldición para el que toque a tu servidor. Muchísimas gracias, Hugo, te agradezco. Muchas gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo con nosotros, ¿verdad? En nuestro programa Tu Onda Club, una radio Tu Estilo. Y gracias a todos por habernos escuchado. Pase feliz tarde y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.